Después de todo esto, impedimentos, adversarios, persecuciones, luchas, lo mismo que la vida, fecundidad de la Iglesia y otras cosas a este tenor, se mostraren tales que aunque en la historia misma de la Iglesia aparezcan incolumnes las leyes de la evolución, no basten con todo para explicar plenamente la misma historia. Entonces se presentará delante y se ofrecerá espontáneamente lo incógnito. Así hablan ellos. Mas en todo este raciocinio no advierten una cosa, que aquella determinación del germen primitivo únicamente se debe al apriorismo del filósofo agnóstico y evolucionista, y que la definición que dan del mismo germen es gratuita y creada según conviene a sus propósitos. En este lugar conviene que de nuevo nos lamentemos grandemente, pues entre los católicos no faltan algunos que, si bien rechazan la doctrina de la inmanencia como doctrina, la emplean no obstante para una finalidad apologética, y esto lo hacen tan sin cautela que parecen admitir en la naturaleza humana no sólo una capacidad y conveniencia para el orden sobrenatural, lo cual los apologistas católicos lo demostraron siempre, añadiendo las oportunas salvedades, sino una verdadera y auténtica exigencia. Mas para decir verdad, esta exigencia de la religión católica la introducen solo aquellos modernistas que quieren pasar por más moderados, pues los que llamaríamos integrales pretenden demostrar cómo en el hombre, que todavía no cree, está latente el mismo germen que hubo en la conciencia de Cristo y que él transmitió a los hombres. Así pues, venerables hermanos, reconocemos que el método apologético de los modernistas, que sumariamente dejamos escrito, se ajusta por completo a sus doctrinas, método ciertamente lleno de errores como las doctrinas mismas, apto no para edificar, sino para destruir, no para hacer católicos, sino para arrastrar a los mismos católicos a la herejía y aún a la destrucción total de cualquier religión. He ahí, pues, la refutación de esta Iglesia universal y de sus nuevas herejías, como el concepto de que Cristo está también en el otro ser humano, del concepto del Cristo interior, de toda equiparación que la nueva era, que no es más que la doctrina masónica y modernista con otro nombre y bonitos colores, pueda hacer entre el Espíritu Divino de Jesucristo y la conciencia de cualquier hombre. Y para terminar con esta encíclica Pascendi de 1907, así de brillantemente describía el Papa San Pío X lo que los modernistas, léase sectas de Lucifer, pretendían hacer con la Iglesia. Queda finalmente hablar sobre el modernista en cuanto reformador. Ya cuanto hasta aquí hemos dicho manifiesta de cuán vehemente afán de novedades se hayan animados tales hombres, y dicho afán se extiende por completo a todo cuanto es cristiano. Quieren que se renueve la filosofía principalmente en los seminarios, de suerte que relegada la escolástica a la historia de la filosofía como uno de tantos sistemas ya envejecidos, se enseña a los alumnos la filosofía moderna, la única verdadera y la única que corresponde a nuestros tiempos. Para renovar la teología quieren que la llamada racional tome por fundamento la filosofía moderna, y exigen principalmente que la teología positiva tenga como fundamento la historia de los dogmas. Reclaman también que la historia se escriba y enseñe conforme a su método y a las modernas prescripciones. Ordenan que los dogmas y su evolución deben ponerse en armonía con la ciencia y la historia. Por lo que se refiere a la catequesis, solicitan que en los libros para el catecismo no se consignen otros dogmas sino los que hubieren sido reformados y que estén acomodados al alcance del vulgo. Acerca del sagrado culto, dicen que hay que disminuir las devociones exteriores y prohibir su aumento, por más que otros, más inclinados al simbolismo, se muestran en ello más indulgentes en esta materia. Andan clamando que el régimen de la Iglesia se ha de reformar en todos sus aspectos, pero principalmente en el disciplinario y dogmático, y por lo tanto que se ha de armonizar interior y exteriormente con lo que llaman conciencia moderna, que íntegramente tiende a la democracia, por lo cual se debe conceder al clero inferior y a los mismos laicos cierta intervención en el gobierno, y se ha de repartir la autoridad demasiado concentrada y centralizada. Las congregaciones romanas deben asimismo reformarse, y principalmente las llamadas del Santo Oficio y del Índice.
Pretenden asimismo que se debe variar la influencia del gobierno eclesiástico en los negocios políticos y sociales, de suerte que al separarse de los ordenamientos civiles, sin embargo, se adapte a ellos para imbuirlos con su espíritu. En la parte moral, hacen suya aquella sentencia de los americanistas, que las virtudes activas han de ser antepuestas a las pasivas y que deben practicarse aquellas con preferencia a estas. Piden que el clero se forme de suerte que presente su antigua humildad y pobreza, pero que en sus ideas y actuación se adapte a los postulados del modernismo. Hay por fin algunos que, ateniéndose de buen grado a sus maestros protestantes, desean que se suprima en el sacerdocio el celibato sagrado. ¿Qué queda pues intacto en la Iglesia que no deba ser reformado por ellos y conforme a sus opiniones? Y la respuesta en nuestros tiempos es nada. Nada queda intacto ya en estos tiempos en que el plan masónico llega a su cumplimiento final con el reino del anticristo y el magisterio del falso profeta Bergoglio. Hasta aquí pues la encíclica Pascendi de septiembre de 1907. El 4 de agosto de 1908, un año más tarde, San Pío X escribe en su encíclica Eren Animo sobre la santidad del clero, esa misma que tan en falta se echa hoy en día, diciendo lo siguiente: A nadie podrá parecer extraño que los santos padres y doctores estén todos tan unánimes en este asunto que hasta puedan parecer quizá demasiado prolijos, y sin embargo, si los juzgamos con prudencia, concluiremos que nada han enseñado que no sea plenamente recto y verdadero. A esto se reducen sus palabras: entre el sacerdote y cualquier hombre probo debe haber tanta diferencia como entre el cielo y la tierra, por cuya razón se ha de procurar que la virtud del sacerdote no sólo esté exenta de las más graves culpas, sino también aún de las más leves. El Concilio de Trento siguió en esto el juicio de hombres tan venerables, cuando advirtió a los clérigos que huyesen hasta de las faltas leves, que en ellos serían muy graves. No dejamos de advertir al sacerdote que no ha de vivir santamente para sí solo, pues él es el obrero que Cristo salió a contratar para su viña. Le corresponde, pues, arrancar las perniciosas hierbas, sembrar las útiles, regarlas y velar para que el enemigo no siembre luego la cizaña. Guárdese bien, por lo tanto, el sacerdote, no sea que al dejarse llevar por un afán inconsiderado de su perfección interior, descuide alguna de las obligaciones de su ministerio que al bien de los fieles se refieren. Tales son: predicar la palabra divina, oír confesiones cual conviene, asistir a los enfermos, sobre todo a los moribundos, enseñar la fe a los que no la conocen, consolar a los afligidos, hacer que vuelvan al camino los que yerran, imitar siempre y en todo a Cristo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los tiranizados por el diablo. Tiranizados por el diablo. Hagamos un inciso aquí. San Pío X, al decir la verdad, habla de la tiranía del diablo, tiranía que es ejecutada por este ser sobrenatural en el mundo a través de sus peones, que son los mismos que tiranizan a sociedades enteras alejándolas de Dios. La primera y casi única función de la Iglesia es liberar el alma humana de la tiranía del diablo, una tiranía que es temporal en esta existencia terrestre, pero que se torna eterna si el alma muere aún cautiva de la misma. Es ahí donde vemos la extrema importancia y responsabilidad del sacerdocio y su buen desempeño, y la aberración en toda regla que son los sacerdotes modernistas del amor, que copan hoy en día las iglesias católicas. Proseguía San Pío X en esta su encíclica Eren Animo sobre la santidad del clero de 1908, diciendo lo siguiente: En realidad, tan solo hay una cosa que une al hombre con Dios, haciéndole agradable a sus ojos e instrumento no indigno de su misericordia: la santidad de vida y de costumbres. Si esta santidad, que no es otra que la eminente ciencia de Jesucristo, faltare al sacerdote, le falta todo. Jesucristo mismo nos persuade con más fuerza estas enseñanzas por la exhortación constante de su palabra y más todavía con su ejemplo. Sabido es como para orar se retiraba a los desiertos o se acogía a la soledad de las montañas. Gastaba noches enteras con gran empeño en esta ocupación. Iba frecuentemente al templo y hasta rodeado de las muchedumbres oraba en público con los ojos alzados al cielo.
En fin, clavado en la cruz, aún entre los mismos dolores de la muerte, llorando y con gran clamor, suplicó a su Padre. Tengamos, por lo tanto, como cierto y probado que el sacerdote, a fin de poder cumplir dignamente con su puesto y su deber, necesita darse de lleno a la oración. No es raro tener que deplorar que lo haga más por costumbre que por devoción interior, que a su tiempo rece el oficio con descuido, o que recite a veces algunas oraciones, pero después ya no se acuerde de consagrar parte alguna del día para hablar con Dios, elevando su corazón al cielo. Y sin embargo, el sacerdote, mucho más que cualquier otro, debe obedecer el precepto de Cristo. Preciso es orar siempre, precepto que seguía San Pablo cuando insistía con tanto empeño. Perseverad en la oración, pasando en ella las vigilias con acción de gracias, orad sin cesar. ¿Y cuántas ocasiones se presentan durante el día para elevarse hacia Dios, a un alma poseída por el deseo de la propia santificación y de la salvación de las otras almas? ¿Y cuál era la exhortación que en este año de 1908 dirigía San Pío X a sus sacerdotes en esta encíclica Eren Animos? Grande es la multitud, harto infeliz, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que espera los frutos de vuestra caridad. Os esperan, más que a nadie, compactas turbas de jóvenes, risueña esperanza de la sociedad y de la religión, que por doquier hállanse rodeados de halagos y de vicios. Consagraos con entusiasmo, no sólo a enseñar el catecismo, según de nuevo y con mayor empeño recomendamos, sino también a servir a todos por cuantos medios os inspiren vuestro consejo y vuestra prudencia, y al socorrer, proteger, curar, apaciguar, no pretendáis ni anheláis como sedientos, sino ganar las almas para Jesucristo o mantenerlas unidas a Él. Mirad con cuánta diligencia, fatiga y denuedo trabajan incansables los enemigos en su afán de arruinar las almas. Por este esplendor de la caridad es por lo que principalmente se alegra la Iglesia católica y se gloria en su clero, que evangeliza la paz cristiana, que lleva la salud y la civilización hasta los pueblos bárbaros, por los cuales, aun a costa de los mayores sacrificios consagrados a veces con la sangre derramada, el reino de Cristo se extiende más cada día y la santa fe brilla más augusta con nuevos triunfos. Y si con el odio, la afrenta y la calumnia, queridos hijos, se correspondiera, como sucede con frecuencia, a los oficios de vuestra difusiva caridad, no por ello queráis sucumbir a la tristeza, no desmayéis en hacer el bien. Ante vuestros ojos se hagan presentes los escuadrones, tan insignes en número como en mérito, de todos cuantos a imitación de los apóstoles, entre los más crueles oprobios por el nombre de Jesucristo, iban contentos y maldecidos bendecían: somos nosotros, hijos y hermanos de los santos, cuyos nombres brillan en el libro de la vida y cuyos méritos celebra la Iglesia. No hagamos tal agravio a nuestra gloria. Avanzamos 2 años y llegamos a 1910. El 1 de septiembre de este año, el Papa San Pío X establece el juramento antimodernista y mandó que todo el clero, los pastores, confesores, predicadores, superiores religiosos y profesores de filosofía y teología en seminarios debían prestarlo. El juramento se mantuvo vigente desde esa fecha hasta julio de 1967, Concilio Vaticano II, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe lo suprimió, como otra prueba más de la infiltración terminal que allí se produjo por parte de la masonería en los niveles de poder de la Iglesia para destruirla de forma invisible hasta nuestros días, en que se torna todo plenamente público y observable. A su vez, conjuntamente en ese septiembre de 1910, se publica el motu propio de San Pío X llamado Sacrorum Antistitum, con algunas normas para rechazar el peligro del modernismo,
Decía el Papa San Pío X: tengan cuidado con los vocablos de nuevo cuño y recuerden los consejos de León XIII. No se deberá tolerar en escritos católicos los modos de decir que, siguiendo la corriente a las novedades malas, se burlen de la piedad de los fieles, propongan un nuevo estilo de vida cristiana, unos nuevos preceptos de la Iglesia, unas nuevas aspiraciones espirituales, una nueva vocación social del clero, una nueva civilización cristiana y otras muchas cosas parecidas. Nada de esto se tolerará ni en los libros ni en las conferencias. La burla de la piedad de los fieles, los nuevos preceptos de una Iglesia humanista fruto de la libertad, igualdad y fraternidad masónicas, la vocación social del clero, que prostituye el sentido sobrenatural del sacerdocio hacia un papel meramente de actor comunitario, tantas cosas que se respiran hoy en día en parroquias y en seminarios como si fueran auténticas de la Iglesia de Jesucristo y que de hecho fueron advertidas, a la par que condenadas, por todos los verdaderos papas de la Santa Iglesia Católica. Esta es, pues, la Iglesia universal que salió del Concilio Vaticano II, católica en cuanto a que posee las verdaderas llaves de la salvación, que son los sacramentos en sí, así como los espacios físicos y humanos en que éstos se dispensan, pero masónica en cuanto a que ha extraviado a los fieles y a sociedades enteras en cuanto a la vocación sobrenatural del alma humana en su camino hacia la unión verdadera y eterna con Dios. Así decía el Papa San Pío X en su motu propio Sacrorum Antistitum de 1910. Hay que luchar contra enemigos bien preparados, que con frecuencia unen un alto nivel de estudios a una ciencia construida con astucia, cuyas teorías erróneas y vibrantes están expuestas con gran aparato de palabras, para que parezca que están diciendo algo nuevo y peregrino. Por eso hay que preparar seriamente las armas, es decir, han de adquirir gran riqueza de doctrina todos aquellos que se disponen a pelear en una tarea santísima y particularmente ardua. Y para ello se refirió su santidad a la predicación divina de los sacerdotes, algo de lo que también habló Jorge Mario Bergoglio en su último documento sobre la alegría masónica por haber adulterado el Evangelio, y sobre todo el magisterio de la Iglesia al referirse a la necesidad de hacer homilías más cortas. Veamos qué es lo que aconsejó el Papa San Pío X citando un documento de su santidad el Papa León XIII. Como quiera que después de una detenida observación nos hemos dado cuenta de que sirven de poco los cuidados que los obispos ponen para que se predique la palabra, y esto no por culpa de los oyentes, sino más bien por causa de la arrogancia de los predicadores, que exponen la palabra de los hombres y no la de Dios, hemos creído oportuno divulgar en lengua latina y recomendar a los ordinarios el documento que por mandato de nuestro predecesor León XIII fue publicado por la Sagrada Congregación de Obispos Irregulares el día 31 de julio de 1894 y enviado a los ordinarios de Italia y a los superiores de las familias y congregaciones religiosas. El documento daba inicio con las indicaciones sobre piedad y doctrina. En primer lugar, por lo que se refiere a las virtudes de que deben estar adornados de manera muy eminente los oradores sagrados, tengan buen cuidado los ordinarios y los superiores de las familias religiosas de no confiar el santo y salutífero ministerio de la palabra divina a quienes no sean piadosos con Dios ni amen a Jesucristo, Hijo de Dios y Señor nuestro, y no desborden de sí esta piedad y este amor. Si estas dotes faltan en los predicadores de la doctrina católica, no conseguirán ser más que bronces que resuenan o unos címbalos que tañen. Jamás les debe faltar aquello de lo que procede la fuerza y la eficacia de la predicación evangélica, es decir, el celo por la gloria de Dios y por la salvación eterna de las almas. Esta necesaria piedad que deben tener los oradores sagrados ha de traslucirse muy particularmente en la manera de manifestarse su vida. No vaya a ser que la conducta de quienes predican esté en contradicción con lo que recomiendan sobre los preceptos y las costumbres cristianas, y no destruyan con obras lo que edifican de palabra. Esa piedad no debe resentirse de nada profano, debe estar adornada de gravedad para que se vea que de verdad son ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios.
De lo contrario, como acertadamente advierte el doctor Angélico, si la doctrina es buena y el predicador es malo, este es ocasión de blasfemia de la doctrina divina. Aprovechamos para hacer el primer inciso de gran relevancia en este documento. Como acabamos de escuchar, Su Santidad el Papa León XIII, confirmado a su vez por el Santo Papa Pío X, al exponer este documento, declaró que la piedad del predicador no debe resentirse de nada profano y que debe estar adornada de gravedad para que se vea que de verdad es un ministro de Cristo, algo que desde luego es lo contrario de lo que promueve y ejecuta el actual impostor Jorge Mario Bergoglio. Añadía San Pío X en 1910. Quienes confían en persuasivos vocablos de sabiduría humana, casi o nada tienen en cuenta la palabra divina ni las sagradas escrituras, que ofrecen el más poderoso y abundante manantial para la predicación, como no hace mucho tiempo enseñaba León XIII con estas importantes palabras. Esta característica virtud de las Escrituras, que procede del soplo del Espíritu Santo, es la que da autoridad al orador sagrado, le otorga la libertad de apostolado y le confiere una elocuencia viva y convincente. Quien quiera que esgrime al hablar el espíritu y la fuerza de la palabra divina, ese no habla solo con palabras, sino con firmeza, con el Espíritu Santo y lleno de confianza. Hay que decir que actúan a la ligera y con imprudencia quienes predican sus sermones y enseñan los preceptos divinos como si solamente utilizaran palabras de ciencia y de prudencia humanas, apoyándose más en sus propios argumentos que en los divinos. La oratoria de estos, aun cuando sea brillante, necesariamente carecerá de vigor y será fría, puesto que le falta el fuego de la palabra de Dios, y por eso estará lejos de tener esa fuerza que es propia de la palabra divina. Viva es la palabra de Dios y eficaz y penetrante como una espada de doble filo que llega hasta los entresijos del alma. Proseguía el Papa San Pío X citando a Su Santidad el Papa León XIII en el siguiente fragmento. Pero a la piedad y las demás virtudes cristianas no les debe faltar ciencia. Es evidente por sí, y la experiencia así lo confirma, que quienes no poseen abundante doctrina, principalmente doctrina sagrada, no pueden expresarse con sabiduría, no con rigor sistemático ni con fruto, y tampoco quienes confiados en su innata facilidad de palabra suben al púlpito con desenfado casi sin prepararse. Estos ciertamente dan palos en el vacío e inconscientemente son causa de que la palabra divina sea despreciada y objeto de burla. A ellos se les puede aplicar sin restricción las palabras divinas. Ya que tú has rechazado la ciencia, yo te rechazaré también para que no ejerzas mi sacerdocio. Tomen nota, pues, sacerdotes, de a quién están siguiendo y de qué consecuencias va a tener eso. En primer lugar, para las almas que buscan en ustedes la verdad, y en segundo lugar, para ustedes mismos. Proseguía el Papa San Pío X citando a Su Santidad el Papa León XIII en el siguiente pasaje. Por consiguiente, que los obispos y los ordinarios de las familias religiosas no confíen el ministerio de la palabra a ningún sacerdote, sin que antes les conste que tiene una notable cantidad de piedad y de doctrina. Vigilen atentamente para que sólo hablen de las cosas que son propias de la predicación divina. ¿En qué consisten estas cosas? Lo dijo el mismo Cristo nuestro Señor. Predicad el Evangelio, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. A lo cual Santo Tomás comenta: los predicadores deben dar luz en lo que hay que creer, orientar en lo que hay que hacer, decir lo que hay que evitar, y ya apremiando, ya exhortando, no cesar de predicar a los hombres. El Concilio de Trento dice: poniéndoles de manifiesto los vicios que deben abandonar y las virtudes que les conviene adquirir para que puedan eludir la pena eterna y alcanzar la gloria del cielo. Todo esto lo resumió Pío IX escribiendo así: predicando a Cristo crucificado y no a sí mismos, anuncien al pueblo con claridad y sencillez los dogmas y preceptos de nuestra santa religión, valiéndose de un lenguaje serio y elegante. Expongan a todos con detalle cuáles son sus correspondientes deberes, aparten a todos del pecado, enciéndanlos en piedad,
De esta forma, los fieles alimentados con la palabra de Dios se apartarán de todos los vicios, se sentirán inclinados a la virtud, podrán verse a salvo de las penas eternas y alcanzarán la gloria del cielo. De todo esto resulta evidente que los temas sobre los que hay que predicar son el símbolo de los apóstoles, la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, los sacramentos, las virtudes y los vicios, los deberes de Estado, los novísimos del hombre y las demás verdades eternas. Esto es algo de lo cual el, entre comillas, magisterio del falso profeta Jorge Mario Bergoglio es totalmente carente. Jamás menciona las penas eternas, tan solo una falsa misericordia y un falso disfrute terreno, que es origen de las peores desviaciones, pues si el árbol empieza a crecer un poco torcido, acabará totalmente desviado, y esa es la estrategia que usa. La admonición de su santidad el Papa León XIII es clara: uso de lenguaje serio, exposición de los dogmas y deberes para apartarse del pecado, adquirir la virtud y verse a salvo de las penas eternas. El entre comillas magisterio de Bergoglio y sus falsas conferencias de falsos obispos sin fe se ocupan mucho de temas como las desigualdades mundanas, laborales, ecológicas o incluso de la ética del tráfico de vehículos, haciendo mofa de lo que la Iglesia siempre ha enseñado. Es por ello que con una predicación genuinamente divina, su santidad el Papa León XIII exhortaba a buscar los frutos de vida sobrenatural en las almas a cargo de los pastores. Otra manera de hacer daño es la de quienes hablan de las cosas de la religión como si hubiesen de ser medidas según los cánones y las conveniencias de esta vida que pasa, dando al olvido la vida eterna futura. Hablan brillantemente de los beneficios que la religión cristiana ha aportado a la humanidad, pero silencian las obligaciones que impone. Pregonan la caridad de Jesucristo nuestro Salvador, pero nada dicen de su justicia. El fruto que esta predicación produce es exiguo, ya que después de oírla, cualquier profano llega a persuadirse de que sin necesidad de cambiar de vida, él es un buen cristiano con tal de decir: creo en Jesucristo. Y he ahí otro de los engaños de Bergoglio y de esta falsa Iglesia universal. Prosigue su santidad el Papa León XIII refiriéndose a tantísimos sacerdotes de esta Iglesia que corren hacia la perdición propia y ajena, despreciando el magisterio auténtico de Jesucristo y su Santa Iglesia Católica, y siguiendo a Bergoglio. Escuchen con atención, ya que este es uno de los pasajes más reveladores de esta serie, el que describe exactamente ya en 1894, en un texto que citaba San Pío X en 1910, lo que ocurre con los sacerdotes de hoy en día formados en seminarios modernistas. Son exactamente esto que se dice aquí. ¿Qué clase de fruto quieren obtener estos predicadores? No tienen ciertamente ningún otro propósito más que el de buscar por todos los medios ganarse adeptos halagándoles los oídos. Con tal de ver el templo lleno a rebosar, no les importa que las almas queden vacías. Por eso es por lo que ni mencionan el pecado, los novísimos, ni ninguna otra cosa importante, sino que se quedan solo en palabras complacientes, con una elocuencia más propia de una arenga profana que de un sermón apostólico y sagrado, para conseguir el clamor y el aplauso. Contra estos oradores escribía San Jerónimo: cuando enseñes en la Iglesia debes provocar no el clamor del pueblo, sino su compunción. Las lágrimas de quienes te oigan deben ser tu alabanza. Así también estos discursos se rodean de un cierto aparato escénico, tengan lugar dentro o fuera de un lugar sagrado, y prescinden de todo ambiente de santidad y de eficacia espiritual. De ahí que no lleguen a los oídos del pueblo, y también de muchos del clero, las delicias que brotan de la palabra divina. De ahí el desprecio de las cosas buenas, de ahí el escaso o el nulo aprovechamiento que sacan los que andan en el pecado, pues aunque acudan gustosos a escuchar, sobre todo si se trata de esos temas 100 veces seductores, como el progreso de la humanidad, la patria, los más recientes avances de la técnica, una vez que han aplaudido al perito de turno, salen del templo igual que entraron, como aquellos que se llenaban de admiración pero no se convertían.